Nuestro admirado amigo Pelegrín Castillo y Semán en escena. Bienvenido, don Pelegrín, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en Voz Matutina, junto a todos ustedes, y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio. Gracias por tu recurrente apoyo, Pelegrín. Desde el inicio de este espacio tú has sido un soporte importante. Patrón, ayer yo quedé impactado con una noticia que publica el periódico El Nacional, donde dice que en el Gran Santo Domingo, si extienden eso fuera del Gran Santo Domingo, es peor la situación, que el Gran Santo Domingo, más del 50% de los estudiantes, de los niños en la escuela inscritos, son haitianos. Pero el ministro de Educación quiere justificar que la ausencia y la imposibilidad de que los niños dominicanos accesen a la escuela es por la falta de aula. ¿Tú has visto este fenómeno? ¿Tú aceptas esta explicación? El tema de la inscripción de los niños sin acta de nacimiento, eso le iba a decir, ¿a quién favorece? Mira, este proceso es un proceso acumulativo que ha entrado en una fase crítica y que a medida que pasa el tiempo ejerce con más poder un efecto llamada. Empezó propiamente en la gestión de Milagro Ortiz Bosch. Yo recuerdo que nosotros protestábamos, Claro, cuestionábamos. Estaba al lado tuyo en ese momento. La legalidad de esa medida. En la reforma constitucional enfatizamos mucho la necesidad de restringir expresamente eso. Pero no se hizo, y a partir del 2017, con el retiro de la MINUSTA, yo diría que empezó la fase crítica del plan de la solución dominicana al problema haitiano. Y yo te voy a decir, yo parto de una idea. El Estado Dominicano es un Estado que está en proceso de intervención. Está cuasi intervenido por los organismos. El Estado Dominicano. El Estado Dominicano. Un proceso que viene de hace muchos años. Las agencias internacionales, las agencias de gobiernos extranjeros tienen unas relaciones directas con los ministros, con las instituciones del Estado. Ellos van directamente, le llevan los planes, le llevan las ideas, le llevan los presupuestos, le llevan las ayudas. Se trató de hacer una especie de criba, de control a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero ahora mismo en manos de Seara Hatton primero y después de Paveliza, eso lo que hace es potenciar. Son dos pro haitianos todo confesados. El programa de confesos. Intervención con chequera, porque cuando van a los organismos del Estado, van con presupuesto, van con recursos, van con apoyo. Y en el fondo, aquí, ese proceso ha entrado ya en una fase muy crítica. También se ha creado un ambiente, y esto es muy peligroso. Lo estábamos hablando recientemente en la Procuraduría General de la República, por un asunto que voy a revelar. Se ha creado un ambiente también donde es posible que ese tipo de servicios se preste a través de algún trato ilícito, trato corrupto, donde inscribir en las escuelas conlleve algún pago. Remuneración. A los directores de las escuelas. ¿Ustedes están oyendo? Entonces, no, eso ya se ha denunciado en algunos medios, pero eso no pasa de manera accidental. Accidental, a esa escala no pasa, no pasa. Ya confirmado, tenemos los datos de que el tráfico de parturienta hacia el sistema de salud del país, la red pública, los hospitales públicos, es algo que lo organizan ONGs, algunas controladas por la Iglesia Católica, otras controladas o por gente de la Iglesia Católica, otras controladas por grupos evangélicos y otras de la sociedad civil, USAID.
o del Partido de la Sociedad Civil, a mí me gusta usar más ese término, porque grafica bien es un partido, cómo sí, es que opera ese partido transversal que siempre está en todos los gobiernos y que cada día tiene más poder. Y esas ONGs cobran en el exterior, cobran probablemente a las mismas mujeres y luego la traen a los hospitales donde el Estado dominicano paga. No está obligado a hacerlo legalmente, menos hacerlo en forma gratuita. Lo que se está dando propiamente es una especie de falco de fondos públicos, desviación de los fondos públicos a un fin distinto al que está contemplado en la ley. Y eso se hace obviamente con un ropaje humanitario y con un padrinazgo muy fuerte de los organismos internacionales. Miren, nosotros estamos en un país donde el Estado dominicano está pagando todos los años 25.000 millones de pesos, denunciaba Yulisa Céspedes en una investigación que hizo, a organismos de Naciones Unidas, para que esos organismos sean los que certifiquen que no hay corrupción, que todo se hizo transparentemente. Fíjense el tipo de relación que se da entre ONGs, organismos internacionales, agencias de cooperación de gobiernos extranjeros, en un proceso que, repito, es progresivo, porque los funcionarios también, cuando quieren estar en buenas con los poderes internacionales, se vuelven muy consecuentes. Pero Pelegrín, entran en una etapa de complacencia, vamos a usar una palabra popular, de chulería. Pero Pelegrín, ¿qué además, es lo que ustedes quieren? Mire, a mí me consta que a un funcionario de este gobierno, una agencia internacional lo visitó y le hizo una propuesta de que tenían un fondo de 60 millones de dólares que se lo querían asignar. Pero la condición era para trabajar las políticas de género, protección a la mujer. La condición era que tenían que repartirse equitativamente entre dominicanos y haitianos. Y ese funcionario se asustó porque vio como algo demasiado audaz. no es atrevido. Muy atrevido esa propuesta. La rechazó, pero eso da la medida, la rechazó en ese momento, no sé ahora, pero eso da la medida de lo que está pasando. Ahora, Pelegrín, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, toda esa agenda que tú ves, la financiada a través del Ministerio de la Mujer con la oferta de programas. Una cantidad de programas que ni siquiera pasan por el control congresional, que debería haber un control congresional. Se supone que el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo debería controlar eso, pero no lo hace, ni lo va a hacer, ni tiene interés de hacerlo. Pero parece que una denuncia que hace, una evaluación que hace el amigo Gatón, Iván Gatón, ha quedado pequeña, porque a mí me impactó seriamente ayer ver esa información que en el Gran Santo Domingo más del 50% de los niños en la escuela es haitiano, pero Iván dice que entre 5 a 10 años la mitad de la población dominicana será de ascendencia haitiana. Claro. Pero ¿y qué diablo es lo que está pasando? Pues rompamos esto, definamos que, Ángel, que somos la solución, porque el discurso de Luis Abinader, no somos la solución, pero somos la solución. El plan internacional que hay está trazado hace muchos años. Si tú lo denunciaste con mucho tiempo. Se está ejecutando y en esta fase se está acelerando porque los que idearon el plan, los que le dan impulso fuerte al plan, están en Washington en el poder, en el partido de Kamala Harris. Han estado ahí siempre. Entonces, han estado ahí siempre. Esa agenda no es de un partido. El núcleo es un núcleo de 3 actores principales. Y no te niego, porque me consta, que haya también actores del Partido Republicano. Pero fundamentalmente están la diáspora haitiana,
que tiene mucho poder, ahora más que nunca. Lo tiene con Biden, no, con el Partido Demócrata. Lo tiene con Kamala Harris. Pero evidentemente... Kamala es una santa que orina agua bendita, Pellegrini, los hombre. tres actores principales de ese plan han sido los Kennedy, en una primera etapa, la etapa original, los Clinton, cuando llegaron a la presidencia, sí, y Obama. Está abusando tú, Pellegrini. Obama, ¿no? Yo sé por qué te lo digo. Cuando yo lo digo aquí, así abiertamente, digo, mira, esos son los tres que le han dado impulso. Pero dime del peligro de inscribir a estos muchachitos sin papel en las escuelas. Después van a tener que darle cédula. La Fuerza Nacional Progresista le dividida en dos al ministro de Educación. Una instancia le hizo llegar explicándole por qué eso no se puede, por qué eso es ilegal, por qué eso viola la Constitución, por qué eso viola la Dame ley. una copia de eso, Pellegrini. Esperábamos una respuesta del ministerio. Sorprendentemente, la respuesta no la dio el ministerio. ¿La dio el presidente? No. La dio un conjunto de ONGs. El ministerio le pasó la información, la instancia nuestra para consulta, parece. Y todas esas ONGs buscaron a Eduardo Jorge Prat, que es el que prepara la respuesta. Ay, santísimo. Y entonces, obviamente, la Fuerza Nacional Progresista le hizo también una refutación a todo eso. Pero ya estamos hablando de que los ministros están pisando, el gobierno, un terreno grave de ilegalidad, porque, por ejemplo, con el tema de las parturientas y con otro tema igualmente sensible. Mira, nosotros hace 6 meses fuimos a visitar al ministro, 4 meses, 5 meses. Fuimos Priyanka Rodríguez y yo a visitar al ministro de Educación y después al ministro de Salud. Nos trasladamos a la Procuraduría General de la República y posteriormente hablamos con los integrantes del Poder Judicial de un tema que se ha estado debatiendo en los medios, pero todavía no ha tenido el relieve, la resonancia que amerita. Un tema crítico, gravísimo. Resulta que el ministro de Educación, Fulcar, tomó una decisión en medio de la pandemia que parecía interesante. Yo le había propuesto que declaráramos un año sabático y que el país entero se pusiera a leer en ese periodo de pandemia libros, porque si incrementábamos la capacidad de lectura, íbamos a dar un salto en todo el sentido de la palabra como país. Pero ellos se dedicaron a la compra de unas tablets, de unas computadoras y darle a cada niño una computadora. Pero no tomaron el cuidado, Fulcar no tomó el cuidado de establecer el control mínimo, el control parental, el control estatal, porque eran tablets con internet abierta. Entonces, ¿qué se produjo como resultado de eso? Que se trasladó también al sector de las escuelas privadas. Se produjo un fenómeno gravísimo y es que se disparó el consumo de pornografía por parte de niños y adolescentes. Pero peor aún, o en la misma línea, porque son igualmente dañinos, hay una adicción creciente a juegos digitales que está provocando unos resultados en la salud psíquica, en la salud mental de la población de niños y adolescentes. Nosotros les pedimos que tomaran medidas que primero confirmaran con los organismos especializados, pero nosotros habíamos ya confirmado. El trabajo profesional lo hizo Priyanka, que es psicóloga industrial y clínica,
pero la denuncia la había hecho yo porque fui el que propuse en la Constitución que el Estado iba a tomar medidas para proteger a la población en el derecho a la libre expresión del pensamiento. Hay unas restricciones y una de las más importantes es que el Estado se reserva el control de los mensajes que pueden dañar la salud de los niños, la salud mental, el sentido moral, los valores de la juventud y la niñez. Entonces, eso parece pasó. que eso es parte de la política que se vierte sobre República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una combinación de factores. Hay una buena dosis de tontería, de estupidez, de obsecuencia en muchos actores. Hay también una planificación maléfica, malvada, porque por un lado se está produciendo un factor de expulsión creciente sostenido de la población haitiana de su territorio hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Pero por otro lado, mientras ya hay factores de expulsión, fíjate que cuando hay un naufragio, eso es un acontecimiento, pero yo le voy a decir, ahí murieron 40 nacionales haitianos, pero todos los días, y se lo dije a las autoridades militares, se lo dije al jefe del ejército, se lo he dicho al ministro de Amorfa, a todos le hemos dicho claramente. Hay un tráfico a gran escala que se está haciendo por las vías de montaña y por ciertas vías que no son las principales, usando dos motores. Está pasando concretamente en el cruce de Chascuey y tenemos reportes porque, tú sabes, Ángel, yo fui 20 años miembro de la Comisión de Frontera. El único que no era de la frontera, que fue miembro de la Comisión de Frontera, fui yo. Y le dimos seguimiento a los temas de frontera y también tenemos amigos en toda la frontera que nos reportan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí tú ves la planificación de traer los haitianos aquí, insertarlo, estabilizarlo, normalizar el concepto, ojo con eso, de que no hay nada que hacer, de que esto es irreversible, de que ya estamos en un estado binacional, porque entramos en la fase de la ventana de Overton más alta. Bueno, esto es un hecho consumado y hay que aceptarlo. ¿Y es la realidad? No va a pasar nada. No, no es la realidad. Ah, pero bueno. La realidad va a ser... Hay menos haitianos en Haití que aquí en República Óyeme, Dominicana. la realidad va a ser que Hoy va a pasar lo que ha pasado en otras partes. El pueblo dominicano, traicionado por una buena parte de sus élites, va a responder como hemos tratado de que no suceda, pero va a responder. Y eso va a convertir la... Pero tú tienes una magnífica relación. Escúchame, don Joaco, para cerrar el tema de las parturientas, nada más. No tengo más preguntas. El tema de las parturientas. Falta más, hay un dato más interesante. ¿Cómo ellos quieren atenuar las tensiones de la isla? Porque es trasladar, pero al mismo tiempo, ¿qué están haciendo? Están sacando a los dominicanos. Lo decía Gatón ahora en estos días, creo que otra persona más tenía las estadísticas, Yasser Román tenía las estadísticas, de que República Dominicana es el país que tiene más visas, beneficios en las visas de residencia y de reunificación. Tú dices que están sacando los dominicanos para llenar el país de haitianos. Oye, es el intercambio de poblaciones. Es una operación sofisticada, yo le he puesto un nombre. Putin hizo una operación militar de alta inteligencia en Ucrania, una operación militar especial en Ucrania. Aquí en la isla de Santo Domingo, hace tiempo, se está ejecutando una operación de alta inteligencia, muy sofisticada y muy perversa, de intercambio de poblaciones, dominicanos fuera, haitianos para acá. haitianos para acá, porque ellos entienden que así es que pueden
aminorar, entienden equivocadamente, porque lo único que van a hacer es que el conflicto no va a ser insular, va a ser continental. Pellegrini, pero tú eres aliado del presidente Luis Abinader y oye lo que le dice el doctor Jiminián después de salir de un hospital donde él dice que había cerca de 62 parturientas y dice que contó más de 50 haitianas. Y él dice, el presidente Abinader tiene muy buenas intenciones, pero no le están diciendo la verdad, lo están engañando. Existen mafias que traen todos los días guaguas llenas de haitianas directamente desde Haití a parir en hospitales dominicanos. Seguimos siendo el paritorio haitiano. Mira, y el presidente no se da por enterado. Con respecto a los niños, el presidente dijo que no está de acuerdo con que se reciban niños en las escuelas sin antes garantizarle el cupo a los dominicanos. ¿Y qué pasa? El ministro ni se da por enterado. Y en ese mismo sentido que dice Ángel, la Oficina Nacional de Estadística refleja que 26,000 parturientas haitianas lo hicieron este año 2023. Parieron aquí no me menciones la oficina de estadística. Yo prefiero manejarme con los datos del Sistema Nacional de Salud. Por eso lo arrojo. Porque es mucho más. Porque la Oficina Nacional de Estadística, con el fracaso del censo, con los fracasos del censo. De los censos. No, de este último. Este último fue un catástrofe. Que no es una fuente confiable. Pero mira, vamos a una cuestión más importante. ¿Lo sabe el presidente? Yo creo que sí, que el presidente está muy consciente. Pues cómplice el presidente entonces. No. El presidente, te voy a decir que en el 10 de enero del 2021, el presidente Abinader y el presidente Moïse firmaron un acuerdo, un memorándum de entendimiento, que tenía 9 puntos formales y en realidad eran 10. Ahora se está hablando de reformas constitucionales en Haití, pero Moïse tenía un punto principal cuando vino a la firma del acuerdo que se hizo en la frontera, en Elías Piña. En Elías Piña, eso se llama Calimán. Entonces, cuando se firmó ese acuerdo, había un punto que era la reforma constitucional, que era el interés del presidente haitiano, que ahora se está discutiendo. Lo que pasa es que él quería hacer una reforma modelo presidencia dictatorial, en la mejor tradición haitiana. y entonces el esquema que de contrapartida era que el presidente haitiano se iba a comprometer con 9 puntos. La mayoría eran puntos de interés de República Dominicana, a mi juicio. Y uno de los puntos era precisamente el tema de que el gobierno haitiano aceptaba 2 cosas que están interrelacionadas, porque todo esto está interrelacionado con el tema de la nacionalidad y la documentación. En esa declaración de los presidentes, en enero del 2021, la pueden buscar en la página de la presidencia y la pueden buscar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, había compromiso de los presidentes de buscar fondos internacionales para crear una red de hospitales en Haití y decía expresamente que garantizara el suministro del servicio de salud en Haití y aminorara o redujera la presión sobre nuestro sistema de salud. Exacto. Lo cual era importante porque era realmente buscar una solución internacional a los problemas en Haití, un compromiso de los 2 presidentes, y eso estaba relacionado con otro punto que no es menos importante. El tema de que el presidente haitiano aceptaba, que lo aceptó su canciller, su embajador aquí, creo que era Smith Agustín, que fue el que dijo, no, son haitianos los que nacen aquí. Bueno, el presidente haitiano dijo que sí, que había una obligación de parte del Estado haitiano de documentar a sus nacionales, aún estuvieran en el exterior, documentarlo como haitianos. Tal vez por eso no está. Lo cual era también
un golpe a la estrategia de que se ha seguido desde Washington, lo digo claramente porque desde ahí es que viene la conspiración, de imponerle a República Dominicana con el chantaje de que nosotros cometimos un acto criminal internacional de desnacionalizar a cientos de miles de haitianos, de imponerle una fórmula de nacionalidad abierta de jus soli sin restricciones. Entonces ya el hecho de que un presidente haitiano dijera eso, esos dos elementos iban en contra de la estrategia general que se había trazado. Y esa fue, junto con dos elementos más, lo que terminaron de decidir a mucha gente del partido de gobierno, del TCALE, y de la diáspora haitiana, que son los ideólogos de ese plan, de eliminar a este hombre que, buscando mantenerse en el poder, en ese momento él no se imaginaba que Claude José iba a mover rápidamente las fichas para retirarle también el apoyo norteamericano. Increíble. Y el conflicto del canal se generó, no por el canal, el conflicto del canal se generó 2 días después de Blinken recibir la carta de 77 congresistas norteamericanos, y se generó para romper, deteriorar las relaciones con República Dominicana, porque para Moy era importante, frente a la comunidad internacional, decir que tenía el apoyo de República Dominicana. Entonces perdió el apoyo del Core Group con esa carta encabezada por el congresista Met, y perdió el apoyo de República Dominicana. Entonces ese juego de poderes es el que está frente al Estado Dominicano también moviendo muchos hilos, recursos duros y blandos de poder, para imponer la solución dominicana al problema haitiano. Ahora, ¿qué pasa? Yo se lo he dicho al presidente Abinader. Miren, él convocó un pacto el 27 de febrero. Y lo tiró por el inodoro. Un pacto solemne, porque en la Asamblea Nacional, 27 de febrero, con palabras muy bien escogida, se llamó a la unidad nacional a la discusión de un pacto de Estado para enfrentar el problema haitiano. Ese es un punto de discusión que tengo con Ángel, porque las fuerzas de oposición huyeron por peteneras, no quisieron ser parte de ese pacto de Estado que hubiera sido para la República Dominicana, que se presentara una posición unificada, sólida, algo muy importante. Pero se llegó a un pacto. Ese pacto lo encabeza el presidente, 27 partidos, incluidos partidos de oposición que estuvieron apoyando a la Fuerza del Pueblo y al propio PLD. Y ¿qué pasa? Pues ya está hecho el pacto. No, que lo eche el para adelante. pacto se llegó a lo eche firmar para adelante en octubre. ¿Qué pasa? Después de eso, el presidente va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Ustedes recuerdan? Primera vez que un presidente dominicano va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es raro que los presidentes vayan al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y allá hace una locución de advertencia que es contundente, porque le dice: o ustedes van en ayuda de Haití a resolver el problema de Haití en Haití, o los dominicanos vamos a tener que defender a República Dominicana en forma unida. ¿Qué pasa? Bueno, que al final eso es lo que vamos a tener que hacer. El presidente obviamente se comprometió a una agenda grande, a una agenda histórica, a una agenda para estadistas. Yo le he dicho mi consejo, porque esa agenda tiene oposición. Ahí hay muchas medidas que, si se toman, van a afectar intereses de grupos que están muy comprometidos con la otra visión, que incluso ellos creen y lo dicen, que sin Haití, República Dominicana no tiene posibilidades.
no entienden el problema internacional, no apuestan a una solución internacional. E incluso hay gente, tanto en el gobierno como en la oposición, que creen que nosotros podemos ser hegemónicos en la isla. Por eso Einstein decía que él estaba seguro de que había dos cosas que eran absolutas, el universo y la estupidez humana. Pero Peregrín, don Juaco tiene una pregunta para ti. Peregrín, yo no hay que decir sí, cómo uno se identifica, pero sabemos todos de la buena intención del presidente, pero algo que tú dijiste me ha quedado todavía y me lleva a Martha Heinecker, me llevan a la teoría de la penetración. Porque cuando hay un Estado en el que su toma de decisiones está penetrado por actores extranjeros, entonces ese es un Estado Fallido. un Estado donde la teoría de la penetración permite que así sea. La fuerza que tú le atribuyes y que evidentemente tienen organismos internacionales en la toma de decisiones, a veces sin el presidente saberlo, en la toma de decisiones de los ministerios menores, indica que el país entonces está en una situación mucho más difícil, porque ya es otra la agenda que se cumple y no necesariamente a veces la agenda que el presidente de muy buena fe está tratando de implementar. ¿Es así? mira, el presidente está al frente de un gobierno. Cuando él llegó la primera vez, llegó por una coyuntura muy particular. Primero se había dado la Marcha Verde como un movimiento de cuestionamiento a la gestión del PLD en una serie de aspectos, tema de corrupción administrativa, y luego se había dado la lucha de muchas fuerzas por evitar la reelección en cuerpo ajeno, que nos llevaba o a la dictadura de partido o a la ingobernabilidad, a una crisis de gobernabilidad en el país. Hubiera sido desastroso. En esa coyuntura llega Luis Abinader, pero llega evidentemente con un partido que todos conocemos, que se mudó a un nuevo partido, pero las esencias están ahí. Y Luis Abinader evidentemente tuvo la política de gestionar entre corrientes, entre sectores. En el gobierno de este gobierno que concluye, evidentemente tú encuentras una buena parte de funcionarios que no están de acuerdo con planteamientos del presidente, con el enfoque, el abordaje de la crisis haitiana. El presidente no ha unificado al gobierno porque está manejando un equilibrio inestable dentro de un partido que en su ADN tiene la facciosidad. Entonces, eso es una realidad. Y hay mucha gente, por ejemplo, del sector de Milagro Ortiz, ideológicamente, que es influyente. Ese sector, vinculado al Partido de la Sociedad Civil, que está en el gobierno, ese sector tiene una idea completamente distinta. No han confrontado al presidente abiertamente, pero este es un gobierno, vamos a usar una frase, no es compartido, sino repartido. Entonces cada funcionario o cada ministro se siente con bastante autonomía para hacer muchas cosas. Y hay muchas pruebas de eso. Y si no lo hacen abiertamente, por lo menos lo hacen de manera subrepticia. Ejemplo, el presidente Abinader fue a Estados Unidos, a una cumbre, y tuvo la hidalguía de rechazarle al presidente de Estados Unidos la firma de un acuerdo
de migraciones. Ustedes lo vieron, el país lo aplaudió. Yo no. A los 3 o 4 días de llegar, el Ministerio de Relaciones Exteriores preparó, sacó un proyecto de ley de trata que era básicamente consignar unos amarres para convertir a la República Dominicana en un país de refugio. Y lo presentó. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una reacción de la opinión pública, de lo que estamos conscientes de lo que todo eso significa, y el presidente fue inmediatamente sensible al tema y lo retiró. Pero ahí tú ves cómo a nivel de gobierno está pasando eso, pero no es a nivel de gobierno, ojo, yo quiero ser justo, porque Eduardo nos lo dijo, ser justos lo primero si queremos ser felices. Y así apagaréis la tea de la discordia. ¿Qué pasa? Cuando yo veo aquí tenemos el problema a nivel de Estado y a nivel de nación. ¿Por qué? Porque hay sectores que son minoritarios pero poderosos que mueven los hilos para revertir toda esa política. Por ejemplo, cuando se discutió el pacto de Estado, el factor más crítico de discusión fue que había una corriente que quería un nuevo plan de regularización. Y obviamente nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a participar en un pacto de Estado que terminará en este contexto de crisis internacional y que planteando un plan de regularización, porque eso es exactamente negar todo el discurso de política exterior. Y eso fue objeto de muchas contradicciones y de muchas pugnas, con gente con apoyo en el gobierno, con apoyo en las fuerzas económicas, que no me la saquen de la ecuación, Carlos, porque parte del problema que tenemos es que los poderes internacionales, a quien presionan con mucha fuerza, en primer lugar, a los grandes ricos, a los empresarios del país. Fíjate, el ataque a Central Romana es un ataque demostrativo. Mira, nosotros, esta es la empresa norteamericana más importante en República Dominicana y una de las más importantes en Estados Unidos. Domina el mercado de azúcar. Bueno, a ese sector nosotros estamos en condiciones de golpearlo. Así que ustedes todos alíñense o lo podemos sancionar. Correa, sí, esa es la lógica que hay. Ahora, ¿qué es lo que yo le he dicho al presidente? Presidente, usted ha buscado el apoyo del pueblo. Y bueno, su papá sí le dijo que tomara este camino. Fue su papá. Finalmente lo entendió cuando tú se lo recordaste, porque no estaba en eso. No estaba en eso. Yo estaba ahí. Pero él patrón. vio la realidad. Yo estaba ahí. Pero él vio la realidad. La influencia de Fulcar fue mortal. Óyeme, en esa etapa. Él vio la realidad y su papá le dejó mensaje. Se lo dejó escrito en su última obra. Ahora, el presidente asumió el tema. Bueno, yo le he dicho, en esta lucha, esto no es una lucha de un presidente. No es la lucha de un gobierno, no es la lucha de una coalición de partidos, no es la lucha ni siquiera de las instituciones de un Estado, ya esto es una lucha nacional. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos buscan el apoyo del pueblo en elecciones, buscan que el pueblo deposite su confianza en ellos, pero en momentos cumbre, en momentos críticos como este, es más importante que los políticos confíen en el pueblo. Al pueblo dominicano hay que explicarle, hay que enterarlo, hay que informarlo, hay que unificarlo, hay que movilizarlo. Creer que realmente es el actor
principal de su destino, porque es el soberano. No es que el pueblo va a sacar a los haitianos de aquí por su cuenta. Ustedes lo van a Te ver. voy a Ustedes decir, lo van a ver. no, así es lo Sí, que sí. va. Pero lo van a sacar. va a pasar. Ya está comenzando. Oye, me va a pasar. No, ya comenzó. Y yo al presidente le he dicho, mire, Porque ustedes, la clase gobernante, no hacen lo que tienen que hacer. Usted se fue a donde nadie le pidió que se metiera y asumió los compromisos más altos. Luis va a quedar muy mal Ahora, con ese tema. Usted tiene su principal aliado, no es su partido. El pueblo. Su principal aliado en esta coyuntura no es el partido, ni la coalición de partidos. Él no Si te va a él escuchar. quiere- si no te va a él escuchar. está en una encrucijada. No te va a escuchar. Si él quiere consagrarse, porque Lo que tiene que hacer Tú Fuerza tienes Nacional dos Progresista es caminos. zapatearse de ahí ya. o tú eres un presidente más de la lista de presidentes que hemos tenido, e incluso un presidente que puede terminar Es el dominicano con más poder que ha tenido la historia de la República Dominicana. No me hagan cuento, no lo ve historia. así, hombre. no, Es el- pero no, ven acá. no lo ve así. Carlos Oye. tiene una pregunta para Oye, ti, no, Pellegrín. pero déjame decirte, él tiene ese dilema. O usted, es un dilema ante la historia, porque ya él fue reelegido por segunda vez. Entonces él tiene Con que más decidir poder que cómo Trujillo. él quiere pasar a la historia. Un presidente más que luchó para que su partido continuara en el gobierno, o un presidente estadista que en el momento más crítico de la humanidad, de la región, de la isla, supo unificar a su pueblo, movilizarlo y preservar la dominicanidad. Ese es el reto que él tiene. Hablamos Y yo de eso se ahora. lo he dicho, La etiqueta lo estoy- histórica no interesa lo estoy mucho aquí en diciendo esta parte. Públicamente, lo estoy diciendo aquí públicamente. Y se lo he dicho también. No te va a escuchar. Bueno, el problema no es que me escuche a mí. También hay una responsabilidad del pueblo. Espérate. Ustedes son parte Este del pueblo está drogado. No. Ese enfoque es precisamente el que están usando. Hoy no votó por eso el pueblo. Oye, Ya le dio todo el poder para que Luis haga lo que está Mira, haciendo. Ángel, Y le reconoció la que estaba fuerza bien. de oposición cometieron ese proyecto de rescate RD, que bien pudo llamarse desastre RD, Pero ¿y qué es esta vaina? Óyeme. Pellegrín? Carlos tiene una pregunta para ti. Carlos tiene una pregunta para fue ti. el Sí, responsable pero Carlos, de que Luis Abinader escucha a continuara en el Carlos, poder. escucha la base, Pellegrín. Pellegrín, Te vamos a votar a ti de Fuerza Nacional Progresista. usted ha usado en varias Estoy en la ocasiones Junta Patriótica Dominicana. la frase Te voy a acompañar encrucijada. Y la frase encrucijada, de cara al presidente Luis Abinader, enfoca muchos aspectos, principalmente el que estamos tratando, que es un tema nación y Estado, que es el tema de Haití y República Dominicana, agregándole el tema de la agenda internacional, que se refleja a través del comportamiento de Luis Abinader, que al parecer sigue siendo ambiguo, aun cuando nosotros entendemos que la agenda internacional prevalece por encima. La Unión Europea ha dejado en su página, que yo lo estuve consultando hace unos días, sus grandes sociólogos dicen que la gran preocupación de la Unión Europea es la pérdida de su identidad, porque ellos están solicitando mano de obra joven hacia Latinoamérica y el Caribe. Su gran preocupación es la pérdida de su identidad, y con eso se perdería su cultura y por ende su historia. República Dominicana no está reflejando que se preocupa por la pérdida de su identidad, sino que se está dejando llevar por la agenda internacional, y ahí caigo nuevamente al punto que usted mencionaba ahorita de las visas. El 3 de junio, el presidente Luis Abinader declaró en la semanal que, con mucho beneplácito, que podría conseguir el eliminar lo que son las visas Schengen para viajar hacia Europa. Italia y España inmediatamente dijeron que sí, pero que él no se atreve todavía a formalizar el pedimento de que lo eliminen, porque todavía Alemania, Francia y los demás, que son los más poderosos, no han dicho que sí. Podría ser el caramelo envenenado para coronar el establecer la agenda internacional, porque un pueblo dominicano con tantas necesidades, si usted le abre hacia ese mundo, sin visa,
de cara a una reforma fiscal, más el problema de la frontera y todo lo que estamos afrontando, sería el caramelo envenenado que coronaría la Hay agenda. habitantes que Mira, quedan en Montecristi y se yo van. no tengo duda de que el mecanismo de la solución dominicana al problema haitiano pasa precisamente por el intercambio de poblaciones. Y me remito al informe del Parlamento Europeo, que Ángel conoce, del año 2000, Sí. donde 7 parlamentarios europeos, 9, estuvieron aquí en la isla. En la fase final del informe que prepararon hay una propuesta descarada, imperialista, racista, porque ellos no se plantean llevarse los haitianos para Europa. Ellos quieren dominicanos y dominicanas. Son más Incluso fáciles de quieren manejar. más dominicanas que dominicanos. Y para poner la parilla ya. Entonces, ¿cuál es? Obviamente hay un Problema de vínculo juventud. cultural más fuerte de nosotros con Europa. Entonces, especialmente con España. Y esa política viene caminando, te voy a decir, tú te vas al sur, hay pueblos enteros que fueron vaciados, Vicente Noble en Barahona, por ejemplo. y las mujeres allá trabajando como la araña. empiezan a convertir en una especie de Estado transnacional, porque evidentemente los envíos de fondos de remesas, que pudieran ser además envíos de inversión, pero no le hemos creado las condiciones, porque los dueños de la finca con pasaporte en República Dominicana quieren que manden remesas, pero no quieren que las comunidades que están en el exterior se conviertan en socios estratégicos de República Dominicana con inversiones. Fíjate que en la Constitución aprobamos el artículo 210, un párrafo que lo habían excluido, lo redactó la Comisión de Reforma, lo excluyeron cuando se mandó al Congreso y a mí me correspondió el honor de restablecerlo. Y es clave ¿para qué? Para que, empezando por las comunidades del exterior, encuentren campos de inversión, Claro. de asociarse, que no sean simples remesadores, sino también Que tengan una alcancía aquí. que sean propietarios de parte de la riqueza nacional en verdaderas empresas públicas de mercado. Eso fue propuesto, pero ahí menciónaselo a los dueños de Pellegrín, la finca con pasaporte, finalmente, a ver qué piensan. Pellegrín. No quieren, porque en el fondo, miren, en el fondo, República Dominicana tiene, porque hablamos de Luis Abinader, pero el dilema real no es de Luis Abinader. El dilema real es de la nación dominicana, de su pueblo. Nosotros tenemos el dilema de afirmarnos como nación en este momento donde la existencia de la nación está amenazada. Afirmarnos como nación, con todo lo que eso conlleve, frente a la comunidad internacional, frente a Haití, frente a los sectores internos que están complicitados en ese plan de solución dominicana al problema haitiano, o seguir siendo una finca con pasaporte, unos dueños, unos pocos dueños, y que los políticos sigan siendo Gracias, Pellegrín. domésticos, los administradores, los capataces de la finca. Ese cambio que tiene un contenido, un alcance, un sentido, si se quiere, revolucionario, más grande que la misma restauración de la República, ese cambio lo tenemos que hacer en los próximos años. Gracias, Pellegrín. El presidente o se pone al frente del proceso, Noten eso. o el pueblo dominicano va a actuar, y cuando actúe Va a ser tarde. va a ser doloroso, Baño de sangre. va a ser muy doloroso, Pellegrín, gracias. hay que decirlo. Patrón, se nos quedó el tema de los delitos de lesa humanidad en su numeral 11, que tú hiciste un gran aporte, pero tendremos tiempo, patrón. Usted es parte de este espacio. Ok, gracias. Gracias. Señores, gracias a Pellegrín Castillo, Semán, líder del pelegrinismo en la Fuerza Nacional Progresista versus el vinchismo en la Fuerza Nacional Progresista. El peregrinismo va en la misma línea. No, no parece, no, pero bien. Señores, gracias a Pellegrín. Te recomiendo que, a propósito,
Para que tú veas la identidad. Yo era un seguidor. El planteamiento que yo estoy haciendo aquí con el planteamiento que hace ha hecho el doctor Castillo. Bueno, la voy a ver. Gracias, Pelegrín. Vamos a la pausa, regresamos.